buenas noches amigas y amigas, buenas noches pueblo dominicano. De verdad que representa un honor poder reencontrarme con ustedes en este esfuerzo de comunicación. Evidentemente lo hacemos con el interés de llevarles a ustedes las principales informaciones, el análisis en perspectiva acucioso acerca de los temas que dan vida a la información en cielos dominicanos y en el resto del mundo. Entonces, a tiempo, con Freddy Medrano, y damos gracias al eterno Dios que nos da la fuerza, que nos da la oportunidad de llegar a cada uno de sus hogares. Hoy es 15 del mes de julio del año 2018 y esta semana está pues cargada de muchísimas noticias, muchísimas informaciones. A propósito, la semana que recién concluye, pues República Dominicana el día lunes, el día martes, en su madrugada específicamente, recibió torrenciales de agua debido a la onda tropical Beryl que pues hizo presencia de manera importante en la mayoría de las provincias de nuestro país, específicamente pues en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo. Hay que recordar que en el caso de Puerto Rico también manejamos desde el domingo pasado informaciones de primera mano por contacto que tenemos allá con algunos comunicadores, pues los torrenciales se sintieron en el este de ese país e incluso en el Gran San Juan hubo importantes lluvias. Puerto Rico, que si se quiere es el primer fenómeno después del huracán María en septiembre del año pasado, que dejó aproximadamente pues un déficit, la destrucción de infraestructura, la destrucción de casas, la falta de energía en ese país, un cálculo de más de 100.000 millones de dólares. Y entonces este déficit dejado en Puerto Rico pues se suma a una gran lista de daños que dejó en esta semana la onda tropical Beryl. Hay que recordar que los informes a principios de este año por parte de la Gobernación de Puerto Rico hablaban de poco más, un poco menos de 65 fallecidos, 65 muertos. Noticia que fue pues desmontada por la Universidad de Harvard con un equipo de planificadores, de estadígrafos y de gente muy ligada a pues estudios sociales que estuvieron presentes en Puerto Rico y hablan de más de 4.600 muertos por ese huracán María del año pasado. Evidentemente, cuando uno desagrega pues el lote de información que tiene la encuesta en cada uno de sus documentos, se da cuenta de que el 31%, por ejemplo, de las personas que iban a recibir servicios hospitalarios encontraron fallas en las atenciones hospitalarias y el 14% entonces de los encuestados dijeron que sus medicamentos o que los medicamentos que tenían pautado a usar no lo encontraron en ningún tipo de establecimiento de farmacia y demás. Entonces, a partir de ahí, esta encuesta de Harvard habló de unos 4.600 fallecidos y estableció una muestra de 3.299 hogares, lo que quiere decir que fue una muestra representativa. Puerto Rico, que tiene más de 7 millones de habitantes, hoy en día está contando con 3 millones de habitantes. Hay zonas que están totalmente desoladas, no solamente ya en los países nórdicos como en Bélgica, que hay barrios que han sido dejados por poblados, han sido abandonados por sus habitantes, por ir al centro de la ciudad. Allí se dan situaciones, por ejemplo, de la tasa vegetativa. En Puerto Rico la inmigración tiene que ver mucho con la movilidad hacia mejores ingresos y mejores oportunidades, siendo esta una isla ya declarado como Estado 51 de los Estados Unidos, pues la mayoría de los boricuas están viviendo en Estados Unidos, una gran cantidad en la Florida, en Georgia y en todos esos sectores, en todos esos poblados de Estado de Estados Unidos. En el caso de la República Dominicana hay que destacar la pronta respuesta del Centro de Operaciones y de Emergencia, el COE, que hay que decir que está integrado por una mesa de trabajo, ellos han denominado
la mesa de las instituciones, interinstitucional, donde tanto tiene presencia las instituciones que tienen que ver con el agua, electricidad, alimentos y demás, y estas instituciones entonces en una coordinación a través de esta mesa del Centro de Operaciones y de Emergencia dan respuesta importante a los principales temas que dejan estas lluvias. El Distrito Nacional el lunes, señores, amaneció inundado. La 27 de febrero, para que tengamos una idea, en algún momento yo pensé que no había un solo inbornar en la 27 de febrero porque en lugares tan altos que da la 27 de febrero como es la Máximo Gómez subiendo hacia los elevados, eso era un solo charco y ese charco llegaba prácticamente hasta las Fuerzas Armadas, es decir, toda la 27 de febrero estaba copada, la avenida Winston Churchill, la Lincoln y la John F. Kennedy también, esto se repetía en importantes avenidas. Qué bueno entonces que el Ministerio de Obras Públicas, el propio ayuntamiento, pues rápidamente salieron al auxilio de una gran cantidad de carros e incluso hasta de chatarras, que ya incluso los propios conductores, usted lo ve muerto de risa arreglándole piececitas y cosas porque son los propios mecánicos de esas chatarras que se quedan cada vez que hay un torrencial en el Distrito Nacional. Y si eso ocurre en la capital, que hemos avanzado con el tema de los inbornales y del desagüe y de estas limpiezas periódicas que viene haciendo en puentes, carreteras y elevados el Ministerio de Obras Públicas, imagínese usted lo que ocurre en muchas provincias que todavía no tienen pues respuestas inmediatas por parte de esas direcciones regionales de este ministerio. Miren, Andrés Manuel López Obrador, que es el nuevo presidente de México, ha dado una serie de anuncios que sin lugar a dudas uno tiene que prestarle atención y creo que van a ser revolucionarios. Ha hablado o ha anunciado 13 reformas que impulsará en su administración y desde luego que pues el tema de los salarios, que fue una constante en el discurso, digamos, de Manuel López Obrador en su campaña, ¿verdad?, está presente en estas medidas, la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, la abolición de privilegios, ha hablado de delitos graves como el tema de la corrupción, robo de combustible y fraude electoral, que son, si se quieren, tres de los principales elementos que han estado cauterizando el alma de los mexicanos. La ciudad, por cierto, el DF, que en meses anteriores tuvo importantes manifestaciones, es la ciudad más poblada del mundo, tiene 25 millones de ciudadanos. Y hace un tiempecito estuve en México y óigame, allí el tránsito, lo que estamos viendo aquí a nivel de tránsito es una cosa, es un fly al catcher, como dicen, porque en México los embotellamientos son una cosa que va aumentando. Ahí pues también reforma anunciado el presupuesto y la ley de ingresos, trasladar el Estado Mayor a la Secretaría de Defensa, revocar los decretos de privatización del agua, provocar leyes de reforma educativa e incorporar al artículo 3 de la Constitución mexicana el derecho a la educación superior, que estaba, digamos que había sido dado de lado por esta administración de Peña Nieto. Hay que decir que con relación a la medida esta de vender el avión presidencial, un avión que está valorado en 270, un poco más de 270 millones de dólares, y que coge 280 personas, un avión prácticamente con poco tiempo de comprado en México, ha dicho que lo va a vender y que va a comenzar a usar vuelos comerciales, ha sido criticado por esto y va a alquilar avionetas para trasladarse con su pequeña dotación, lo que él ha llamado pequeña dotación. No veo bien que un hombre que le dio de frente al tema del narcotráfico esté hablando ahora de que su familia y él no van a tener seguridad porque vamos a ver cuáles pudieran ser los recursos que un presidente pudiera ahorrarse para dar una noticia como esta. Entonces, creo que aquí un poquito el tema del populismo, el tema de las mejores intenciones que tiene López Obrador, que hay que decir que es el primer gobierno de izquierda que llega a México, no van muy de la mano, entre medidas que puedan resultar complacientes para la población y medidas que puedan también dar al traste a que él tiene una voluntad, y sé que él lo dice así porque tiene una voluntad de poder avanzar con relación a esto. El caso, por ejemplo, de Peña Nieto y los presidentes en México tenían un salario de 250,000 pesos mexicanos. Cuando fui a México la última vez que cambié estaba 13 por 1 por dólar. Imagínense, es un buen salario. ¿A cómo está ahora, Delvia? 14.
a 14, y entonces él ha hablado de que se va a reducir el salario a la mitad, estamos hablando de 100,000 y pico de pesos mexicanos, pero el tema de la seguridad, el que llegó vivo a la presidencia debe redoblar mejor su seguridad porque es que él ha estado de frente con el tema del narcotráfico, el tema de la droga, el tema de la trata de blancas, que son los temas de la inseguridad que tienen a ese país. Señores, más de 100 personas fallecieron ahora en el proceso de campaña, incluso candidatos a posiciones tan importantes como a los municipios. Entonces este hombre habla de que no necesita seguridad, por Dios. Y la casa presidencial que está en el sector Los Pinos, que es un sector oligárquico de México, uno de los sectores más preciosos que tiene el DF. Esa casa presidencial fue construida en el gobierno de Lázaro Cárdenas en el 1934 y ha sido la casa que todos los presidentes de México han usado. Él ha dado una buena noticia, a la gente le resulta positivo esto de que esta casa se va a convertir en un museo para que los estudiantes y los eclesiales, los comunitarios y la gente de las organizaciones en México puedan visitarla y puedan también sacar un provecho. Ha hablado de que hay que hacer un exorcismo, hay que hacer un culto cristiano para reprender unos demonios que hay en esa casa. Ya ustedes saben, por ahí se van las cosas que está hablando López Obrador, que me parece que es un presidente bien intencionado porque está enviando unas señales. Señor, y este hombre vive en un nivel de austeridad que uno a veces ve algunos reportajes. Estuve viendo un reportaje de Nat Geo, por ejemplo, de algunas televisoras, de algunas agencias internacionales, y este hombre se maneja en el mayor nivel de frugalidad. Su esposa acaba de renunciar como al tema de despacho de primera dama. Los dos están ambos convidados a que eso no es necesario y que con lo que él ha vivido y siendo presidente no tendrá necesidad de esto. Creo que habrá mucho López Obrador por un gran tiempo. Ha tomado la mayor cantidad del Congreso. Estamos hablando de 65, 66 mujeres que están en la Cámara de Senadores y 63 hombres, que va a ser comandada por una mujer, esa Cámara. Y está componiendo un gobierno con el mayor crédito que puedan tener mexicanos en ese país, tanto de mujer como hombre. Vemos un hombre incólume. Su principal discurso, que es la lucha contra la corrupción y el tema del narcotráfico, le dará mucha agua a beber a la inseguridad en México. Y esta reunión también que avisa, pues anunciada con los principales funcionarios del gobierno de Estados Unidos, da también pues un importante alivio a ese país que venía surtiendo en los últimos días enfrentamiento constante por las medidas económicas de Trump hacia los mexicanos. Tengo que irme al resumen de las noticias que han sido importantes en esta semana, un consumo en este momento de noticias, y entonces tenemos que retornar comentando la situación en Haití. ¿Cuál será la respuesta de la República Dominicana ante esta presión migratoria y cómo será el comportamiento de Jovenel Moïse, que es el presidente haitiano, que llegó con buenas intenciones? No hay institucionalidad en Haití. Él ha estado creando de la mano del Fondo Monetario Internacional algunas políticas que vayan dirigidas al fortalecimiento de lo institucional, pero parece que se le fueron algunas medidas al ministro Lafontaine de la mano al anunciarla, como es el aumento de los precios de combustible de un 38 a un 51%, y medidas también que fueron anunciadas el año pasado, tiraron la gente a la calle, pero con eso vamos a venir en el segundo bloque, ahora con las principales de la semana. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Miren, la situación de violencia que atravesó en esta semana el vecino Haití debe ser de gran preocupación, no solamente para los haitianos que residen en la República Dominicana, sino también para el propio pueblo dominicano. Evidentemente que en las últimas ocasiones que se han producido eventos lamentables en Haití, la frontera a la República Dominicana ha surtido grandes presiones por sectores organizados en Haití que pues diligencian fundaciones
incluso iglesias que tratan de empujar a nacionales haitianos a la República Dominicana, incluso con temas de misiones y temas de voluntariado, pero que detrás de todo esto uno sabe que se esconde el hecho de venir a radicarse aquí en la República Dominicana. La situación tuvo al traste ante el anuncio del ministro Lafontaine de aumento o el desmonte, digamos, al subsidio de los hidrocarburos. Y este desmonte daba al traste a un aumento de un 38 a un 51% en los precios de los combustibles en Haití. Los transportistas, que fueron los primeros en organizarse y enlazarse a las calles, recibieron en un segundo tramo, a partir del domingo pasado y el lunes, un apoyo contundente por parte de familias organizadas en la oposición política y también por parte de sectores y ONGs que se sumaron a este tema, que para nosotros no fue una huelga, sino fue un esquema de hechos vandálicos que tenía la única opción de crear un efecto hacia la salida, que fue lo que finalmente se estuvo pidiendo del presidente Jovenel Moïse, que llegó a Haití a la presidencia con intenciones importantes. Jovenel Moïse, recordemos que es un empresario de la agropecuaria, es un empresario de los fertilizantes, de invernaderos, y es un joven que en Haití tuvo la oportunidad de ir a una universidad privada en Puerto Príncipe, y todo lo que aprendió allí lo puso en práctica a través de pequeñas empresas de emprendimiento, dando oportunidad a jóvenes a que pudieran tener espacio de trabajo, y él entonces así lograr en convertirse en un empresario próspero en esa nación, además de ser un político que ha venido calando en la sociedad pública de Haití. Pero aquí hubo movimientos, por ejemplo, donde las embajadas tuvieron que cerrar, más de 100 carros fueron incendiados, negocios fueron saqueados, una taberna de tunantes en la calle, pues robando negocios y llevándose una serie de cuestiones, y da pena y vergüenza que un país que el año pasado el presupuesto era de 2.250 millones de dólares, oigan bien, 2.250 millones de dólares, en vez de estar interesados los sectores en producir riqueza para que ese país pueda echar hacia adelante, lo que se convierta muchas veces estos sistemas huelgarios es en una taberna que da oportunidad a maleantes, a delincuentes que puedan ir a romper propiedades sin ningún control. Creo que la Policía Nacional falló. Esa respuesta fue incluso dada por el gobierno, dada marcha atrás, la respuesta del aumento de los combustibles el fin de semana pasado, y fue el pasado domingo, incluso creo que aquí comentábamos algo de esto, que fueron incendiadas las principales calles de Haití. Incluso no es la primera vez que se da este movimiento por temas que tienen que ver con aumento de impuestos. Ahora fue el Fondo Monetario Internacional que le ha dicho al gobierno haitiano: mira, tienes que ir desmontando el tema de los subsidios a los combustibles, tienes que ir reajustando algunas de tus planes sociales para que tengas más dinero para comenzar a resolver problemas importantes. Y el gobierno entonces, que de manera responsable ha convidado al Fondo Monetario Internacional, porque también es un esquema de que el fondo, a través de estas peticiones, tiene que ver pues una mejoría en la salud de la economía para poder entonces dar paso a fuentes económicas importantes que levanten el país. Ellos tienen que estar atentos de que hay medidas que se han estado tomando para que puedan entrar recursos. El gobierno, en aras de poder fortalecer ese país, miren ustedes lo que es el armado. Eso se dio el año pasado en octubre y noviembre, cuando hubo un aumento de la licencia de conducir de un 50%, de los pasaportes. Recuerden ustedes que se aumentaron en un 50%, y entonces ellos cogieron un paquete de haitianos a las embajadas a prender gomas y a querer quitar la paz de muchos haitianos que lo que quieren es trabajar. Y también se dio con el asunto de la licencia de conducir, que fue aumentada de 40, 45
a un 95%, también ahí hubo protesta. Es decir, que para muchos analistas y muchos comentaristas, y es bueno aquí decirlo, las protestas en Haití no es un asunto de esta que se dio este fin de semana, ni a principios de esta semana, ha sido una constante. Y una de las cosas que se esconde detrás de la protesta tienen que ver la organización de hechos vandálicos que buscan crear inestabilidad en ya la economía deteriorada de Haití. Por lo demás, la República Dominicana tiene que seguir prestando atención al tema de la migración, porque mientras otras naciones, como los países nórdicos como Bélgica, lo que está es pidiendo profesionales que tengan una hoja de vida y que vayan a aportar mano de obra de calidad, y lo que están es llevándose mano de obra de calidad, como lo está haciendo Estados Unidos incluso, y como lo ha hecho por muchos años Canadá. Y Estados Unidos le está cayendo atrás a Canadá precisamente porque Canadá, los inmigrantes que tienen mano de obra calificada, y lo que han hecho es que han seguido aumentando la producción en las industrias y en las empresas. Y en el tema de tecnología, aquí no, aquí en la República Dominicana, después de dictada la sentencia por el Tribunal Constitucional, se da una ley para poder regular todos los que estaban en este país, todos los extranjeros, incluyendo la mayoría de nacionales haitianos. Señores, y fue una crujía para poder obtener documentos y ponerse al día. Hubo muchísimos pedimentos del propio gobierno de la República Dominicana para que Haití le diera documentos a esos haitianos para que pudieran regularse. Y precisamente eso es lo que está ocurriendo en Haití, que no hay institucionalidad, las instituciones están requebrajadas. Hay que hacer una reingeniería, y este gobierno que está haciendo un movimiento de ver cómo puede echar un poquito para adelante el fortalecimiento de algunas instituciones, no se entiende, porque además se le fue la mano con el asunto de el tema de los impuestos. Vamos a ver a propósito qué piensan residentes en el país ante esta situación que ha vivido el vecino país de Haití en esta semana. Yo estaba viendo ese que está haciendo, a mí me quedó malo, me duele mi corazón. El ambiente a las afueras de la embajada haitiana en Santo Domingo lucía normal. Muchos de los que acudían a buscar algún servicio mostraron su preocupación por el inestable ambiente en el que se encuentran sus compatriotas. Niña mía vive en Haití, eso me duele. Llama a mi mamá, no se puede hablar tampoco, pero eso me duele. Pero yo no puedo hacer nada, yo estoy tranquilo aquí. No más eso que yo te voy a decir. Mucho la familia vivía en Haití, Puerto Príncipe, la capital. Yo no podía hablar con ellos tampoco. Y yo lo llamé y yo no hablo con ellos, no se puede contestar con nadie. Eso me complica mucho porque imagínense. Vamos a ver entonces la opinión de legisladores que han estado preocupados ante la violencia callejera que vive el vecino país de Haití, lo que podría generar una masiva huida a territorio dominicano. Precisamente lo que hablábamos en nuestro comentario. La escalada de violencia, destrucción del sistema productivo y la inestabilidad social de Haití preocupa a legisladores dominicanos. Para el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, la inestabilidad de esa nación revela un componente político que obliga a tomar medidas para resguardar la frontera. Evidentemente que ese tema que comenzó con un asunto de aumento de los combustibles, una protesta, ya trascendió, es un tema político, porque a nadie le pueden venir con ese cuento. Sí, ahí hay actores políticos que están metiendo su mano en Haití, y lo que se prelude, lo que se cree es que al final de la jornada eso terminará con un desastre total, porque ya está altamente contaminado por los aspectos políticos. Por eso el vocero del partido oficialista entiende que el gobierno debe poner la voz de alarma a la comunidad internacional ante una posible huida masiva a territorio dominicano en busca de alimentos. Preocupante, porque cuando una situación se da como esa, lo natural en cualquier ser humano es salir a buscar pan donde hay. Y de una manera u otra nosotros tenemos que estar atentos de que pudieran generarse desesperaciones de su pueblo buscando salida, pero no para invadir República Dominicana, sino cómo poder sobrevivir a la crisis que están sosteniendo. Vamos a ver la opinión de Toca Simó con relación a los mercados binacionales que operan entre Haití y República Dominicana, sus 14 mercados, y el tema de la situación precisamente que vive el vecino país.
Sé que no, porque el principal comercio que tenemos, ¿verdad?, se sigue realizando con Haití, de manera que hasta el momento no se ha reportado que haya ninguna afectación de ese comercio. Bueno, vámonos a un contacto de publicidad y retornamos con mucho más contenido. De vuelta con ustedes acá en A Tiempo. Miren, hablábamos en el primer bloque acerca de la situación que vivió la República Dominicana con los torrenciales de Beryl en las principales calles del país. Nuestro equipo de producción ha preparado un reportaje con esta noticia. Las torrenciales lluvias por los remanentes de la onda tropical Beryl provocaron inundaciones urbanas, convirtiendo la capital en una Venecia. Los taponamientos se extendieron casi kilómetros. Un descuido de la autoridad, esto es una sinvergüencería. Donde quiera, eso está lleno, donde quiera de agua. Las autoridades no hacen el papel que tienen que hacer. Entonces, cuando vemos todos los invernales llenos de basura, los filtrantes, ¿qué se puede esperar? Entonces, ¿a quién le reclamamos? Porque estamos huérfanos. Lo grave de la situación es que cada vez que llueve se repite la misma escena ante un drenaje pluvial colapsado, cuya queja ha sido llevada desde hace años al ayuntamiento del distrito, que aparentemente no ha solucionado el problema. En la ciudad entera. ¿Verdad? Claro, los kilómetros, desde que estamos al almacén, la pradera. Muchos árboles caídos. Que siguen cayendo. Okay. Las imágenes de importantes avenidas, estacionamientos y otros lugares anegados colmaron las redes sociales. Marisol Mendoza, Noticias. Estamos a tiempo de las principales noticias políticas de la semana. ดีครับ อย่างที่ผมนำเรียนครับทั้ง9 คนมีสุข Señores, gracias por continuar con nosotros. Vámonos a las internacionales. Ok, volvemos de pedida, nos vamos, viene. Ahí despido. Sí, el mismo segmento, Viene. 3, 2. Señores, agradecerle el favor de su sintonía. Como siempre, pues reiterándole, vernos la próxima semana. Pásenla bien, si es en familia, mucho mejor. Agradecer también a este equipazo de producción de Telefuturo 23.